así espontáneamente nomás algo que se me ocurra por el camino. Estamos con Camila Calderón Quirgas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, estamos felices de estar aquí contigo. Muy linda la oficina. Gracias. Me encantó. Yo sueño con tener una oficina, me acuerdo ahora, y así como con libros, con animalitos. Sería un sueño. Sí, bueno, yo igual lo veía como me pasaba lo mismo, Eh, como quiero tener una oficina para poner todas nuestras cositas. sí, los libros que publica. Sí. Sí, qué bonito, me encanta. Y bueno, hemos escuchado mucho de ti último, ha sido bien mediático, ¿no? Ha salido en muchos medios en el último año, muchas noticias de naturaleza, creo que te vi en algunos medios de comunicación de naturaleza, por varias cositas, creo que por el proyecto Darwin 200 principalmente. Sí, esa noticia se masificó harto. ¿Y de qué se trató eso? Bueno, el proyecto Darwin 200 es una expedición mundial que lo que hace es replicar el viaje que hizo Charles Darwin. Partieron hace un año y en cada puerto al que llega esta embarcación a realizar distintas, ¿cómo decirlo? Como, no sé, preocuparse de administrar nuevamente abarrote y todas esas cosas, y descansar también. Decidieron que en cada puerto al que llegaran iban a premiar a distintos jóvenes que trabajen en conservación desde distintas áreas a lo largo del mundo. Entonces la gracia que tiene es que cuando a ti te nombran un Darwin Leader, que es la categoría que te entrega este proyecto, no te lo entregan en tu país de origen. Entonces te toca ir, por supuesto con los gastos pagados, a conocer otra ONG que trabaja en el puerto donde está esta embarcación. Entonces a mí me tocó, se reconocía como Darwin Leader en el puerto de Río de Janeiro, que fue uno de los puertos más importantes porque, bueno, Río es una ciudad grande, entonces también hubo muchas actividades en Río y permitió conocer también a más personas. Entonces estaba Sarah Darwin, por ejemplo, que es como la tataranieta de Darwin. Wow, existe. Sí, existe, sí. Es como que ahí uno entiende que Darwin fue real. Sí, exacto, Es el claro, no es tatarabuelo de mentira. alguien, ¿sí? Sí. Oh. Entonces ella estuvo en ese punto, tuvimos la posibilidad de conectarnos también con Sylvia Earle, con Jane Goodall, que son como madrinas de este proyecto. Sylvia Earle es muy conocida por los océanos, ¿cierto? Es que yo no la conozco claro, tanto. es como la Jane Goodall, pero sí, del océano. Sí, una señora viejita sí, ya. Sí, ella. Wow, qué entrete. Y eso era más allá de los océanos, ¿cierto? O sea, era en cualquier área. Sí, claro, en cualquier área. Porque como Darwin dicen es naturalista, quiere decir que estudiaba de todo, ¿no? Sí, claro. Todo lo interesante. Yo estuve a mí me tocó como el premio de ser Darwin Leader, me tocó estar trabajando allá en Río de Janeiro una semana con una ONG de allá para conocer como las problemáticas locales, conocer qué hacía otra ONG. Entonces a otra compañera que era de Francia le tocó estar en una ONG que trabaja conservando delfines cerca de Río de Janeiro, a otra le tocó trabajar en la asociación Mico León Dorado. Trabajan para la protección de este monito propio creo que es un monito chiquitito. Sí, ese. Sí. Entonces hubo como, cada uno le tocó vivir una experiencia y conocer otra historia. ¿Y ellos qué reconocieron del trabajo que hacías tú y la ONG? En el fondo es como un conjunto de todo lo que tú haces. Yo creo que en mi caso fue que ya era exploradora de Nat Geo por los proyectos de la ballena Sei acá en Caleta Chome, porque escribía libros también para la infancia, entonces había un componente de educación. ¿Y no tuviste que postular? No, mira, uno podía postular, pero a mí no me tocó postular. A nosotras nos contactaron en realidad para que cuando la embarcación llegara a Chile pudiéramos recibir a los Darwin Leader. Entonces yo me preparé para otra cosa, como para recibir personas. Y tocó que cuando tuve la reunión y un poco querían saber a qué nos dedicábamos y todo, yo conté de mi historia y me dijeron, oye, pero en realidad debería ser una Darwin Leader. Y dije, bueno, pero no que era hasta los 30, yo tengo 31. No, perdón, hasta los 25. Y yo tengo 31. Y me dijeron, no, que el límite de edad en realidad no es real. Es que la juventud va por dentro. Sí, exacto. Qué buena. Así que bien. Y ahí, o sea, obviamente me interesa mucho como tu historia de
¿tú siempre supiste que te ibas a dedicar a la conservación de mamíferos marinos o eso nació por el camino? ¿Cómo fue eso? A ver, el océano en general, así como pensando en el océano, me interesó siempre, desde niña. Yo tuve la oportunidad de crecer en lo que quedó del museo marino que tenía mi papá en Talcahuano, que funcionó en los años 80. Mi papá es artista, autodidacta, él no tenía estudios en ciencia, me refiero, y fundó un museo marino, un gran museo marino muy bonito que hubo en Talcahuano. Y sí, y cuando yo nací el museo como tal ya no existía, pero la colección estaba en esa casa. Y adicionalmente mi papá rehabilitaba fauna, o sea, llegaban animales heridos y la gente no sabía dónde llevarlos, los llevaba al museo, entonces él aprendió un poco a cómo cuidar un pingüino, empetrolado, no sé qué más, tortugas, tuvimos muchas en la casa. O sea, ¿tú Entonces, veías esos animales? sí, claro, entonces todo ese contexto indirectamente me llevó a querer dedicarme a la conservación marina en ese entonces, no todavía con los mamíferos marinos. Pero también iba mucho a Caleta Chome porque mi papá se había hecho amigo de Amado Macaya, que eran los descendientes de los dueños de la ballenera que funcionó en Caleta Chome. Y él era mi padrino, mi papá lo hizo mi padrino, entonces también estaba en un contexto súper ballenero, como iba a Chome y me hablaban de ballenas, por supuesto, y eso yo creo que finalmente es lo que hace que decida estudiar mamíferos marinos. Y estudiaste veterinaria, ¿cierto? Claro, me formé en veterinaria porque no, estaba un poco confundida, no sabía muy bien qué quería, pero justo antes de entrar a la universidad yo estaba como muy rescatando en una asociación que rescataba perros y gatos. Entonces también me gustaba mucho la biología marina y yo creo que en algún momento pensé, bueno, quizás veterinaria puede unir de alguna manera las dos cosas, pero claro, no lo tenía tan claro. Entonces inicialmente entré porque quería dedicarme a la rehabilitación de fauna marina. Así que, claro, en los primeros años, el 2012, el 2013 y 2014, estuve súper apegada a eso, porque la universidad donde yo estudié, la San Sebastián, tenía un centro de rehabilitación de fauna marina. Entonces me tocaba como vivir la experiencia de rehabilitar tortugas, pingüinos, un poco todo lo que ya había vivido, y estaba súper enfocada en eso. Y después el 2015, como me tocó ir No, antes de eso, en algún andar me di cuenta, pucha, yo en realidad lo que quiero es trabajar con cetáceos. Yo quiero trabajar con delfines, con ballenas. No es fácil llegar a eso, ¿cierto? No, claro que no. Y quería eso, y tocó que fui al simposio de mamíferos marinos que organiza Pantalaza en la Universidad Mayor el 2013, y vi el trabajo que hacía el profesor Anelio Aguayo. Y quedé fascinada, pues además me enteré que el profe Anelio en verdad era veterinario, aunque en la tele o en todos lados siempre le decían el oceanógrafo, el biólogo marino. Pero en esa época, cuando él estudió en los años 60, no existía biología marina como carrera. O sea, el que quería dedicarse a esto tenía que estudiar veterinaria. Y el 2014 me fui de voluntaria a trabajar con él al Instituto Antártico Chileno, como con los recursos que tenía. Cuando uno está en la universidad, ¿cierto? No tiene muchos recursos. Me pude conseguir que alguien me alojara gratis y todo, y me fui. Y eso ya... ¿Dónde? ¿En la Antártica? No, en Punta Arenas. Ajá, sí. pero casi. Pero ojalá. Y ahí ya empezar a trabajar con el profe fue, yo quiero esto para mi vida, yo quiero estudiar ballena, ecología, y traté de cambiarme a biología marina, pero no pude. Y el profe me decía, no, pero veterinaria, mira, está bien, los veterinarios se forman de buena manera, uno puede después tomar otro camino. Y iba cada 6 meses a trabajar con el profe a Punta Arenas, y el 2015 fue el varamiento masivo de ballenas 6 en el Golfo de Penas, sí. Hace 9 años ya. Y armamos un equipo como asociado al alero del profe, que también estaban los colegas del Museo de Río Seco, Benjamín Cáceres, que tienen un museo precioso allá, la Gaby y todo, y se armó este equipo, que obviamente era una expedición que estaba coordinando Cernapesca, la PDI, porque fue súper polémico ese evento, y pude ir. Y navegar 4 días al Golfo del Corcovado, al Golfo de Penas, hacer las necropsias de los animales,
y vivir todo eso, yo dije, no, yo quiero estudiar cosas grandes. Yo quiero responder a preguntas científicas grandes. No quiero trabajar con un individuo, yo quiero saber qué pasa en el ecosistema, qué le pasó a estas ballenas. ¿Se supo al final qué les pasó? Alguna hipótesis de que había sido marea roja, pero nada concreto. Relacionado a salmonicultura, por ejemplo, ¿no? No, difícil. Relacionarlo. Difícil. Me encantaría, pero no, difícil. Wow. En general es difícil determinar ¿La muerte? ¿La causa de muerte? Claro, bueno, una cosa es la causa de muerte de los animales y otra cosa es la causa del varamiento. Claro. ¿Y es normal que varen todas juntas? No, difícil saber si anormal o normal. Uno diría que poco, en el caso de la ballena 6, poco usual, como las ballenas usualmente. Además que lo que pasó ahí es que habían individuos de distinta data de tiempo. Habían esqueletos y habían animales frescos. O sea, no fue todo Entonces, al mismo tiempo. No, esto ha sido en el tiempo también. Entonces eso también te da un indicio de, bueno, ¿qué pasa? Como, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué están varando? En algún momento se determinó que los animales habían llegado vivos a la playa y habían posteriormente muerto. Que eso es importante igual, por varamiento entendemos cuando un cetáceo llega vivo a la playa. Ajá. Y No, muere posteriormente. Y muere posteriormente. Cuando llegan muertos, hablamos de mortalidad. Pero claro, muchas veces tú te encuentras un animal muerto y no sabes si murió en el mar o murió en la playa. Pero en estricto rigor, el varamiento es cuando un animal llega vivo. Y muchas veces el varamiento termina siendo la causa de muerte, por la presión en el tórax, en los órganos, en distintas cosas. Ay, perdona que haga preguntas tontas, pero entiendo que no hay preguntas tontas. Las ballenas tienen pulmones, no respiran oxígeno. Claro, los cetáceos son mamíferos marinos. Y sabes que no es una pregunta tonta, porque yo he conocido colegas del área más matemática o física, bueno, da lo mismo el área, pero que me han dicho como, entonces, ¿cómo son mamíferos? Como no son peces, así que no es raro que hayan personas que tengan esa confusión. Pero claro, los cetáceos son mamíferos marinos, igual que nosotros, mamíferos, pero en algún momento, ¿cierto?, evolucionaron y la nariz la tienen como en la zona de arriba, ¿cierto? Como, entonces tienen esta facilidad de respirar sacando el rostro a la superficie. Entonces ahí yo pensaba, entonces cuando vara no es que muera ahogada, porque sigue respirando. Claro, sigue respirando. Sí, y muere por otras razones. Por otras razones. Muere ahogada en el agua, curiosamente. Obvio, porque no son peces. Se ahogan, pero se ahogan en el agua. O sea, una ballena que pasa más tiempo del que puede aguantar la respiración bajo el agua va a morir. Y pueden aguantar varios minutos, por cierto. Depende de la especie. Depende de la especie, claro. Pero sí, en general, pensando en ballenas, en los animales que tienen barbas y no dientes, no sé, 10, 15 minutos. Pero claro, en animales como el cachalote estamos hablando de más de 1 hora. Oh. Ese es el que baja muy, muy profundo, ¿no? Muy profundo. No más que los sifios, pero baja muy profundo. ¿Cuáles son los sifios? Los sifios son una familia de cetáceos. Que en el fondo, bueno, los cetáceos están los misticetos, que son las ballenas, y están los odontocetos, que son las marsopas, sifios, cachalotes, delfines, el narval, la beluga, ¿cierto? Y que son los cetáceos que tienen dientes. Y en ese grupo están los sifios. Que la gente me dice, ya, pero a ver, como simplifícamelo. ¿Son delfines o son ballenas? Es que son sifios. Como no son ni ballenas ni son delfines. Son otra familia. Espera, lo busqué en Google, se escribe con S, ¿no? Con Z. Sí. Para que aprendamos todos juntos. Sí. O sea, no son ni ballenas ni son delfines. No, son cetáceos con dientes. Es verdad, se ve como algo entre medio. Sí. Hoy son lindos. ¿Has visto sifios? Sí, he visto sifios, pero no en la naturaleza. Tuvimos un varamiento ahora en abril de un sifio que no sabemos la especie, estamos esperando los resultados de ADN, que varó en Caleta Tumbes y que posteriormente murió y que realizamos la necropsia. Era un animal bastante grande. Son bien interesantes los sifios porque viven en profundidad. Entonces, no se sabe tanto, por ejemplo, de las poblaciones de sifio en Chile. Pero hay otros lugares donde están un poco más estudiados. Y hay algunas especies de sifio que vamos a encontrar más información. Pues el sifio de Cuvier, por ejemplo, hay un poco más de información. Hay lugares en el mar Mediterráneo, si no me equivoco, hay lugares donde tú puedes ver sifios, como están ahí. Y debe haber especies que no se conocen todavía, ¿cierto? Hay especies de las que se
hay solamente algunos registros de huesos, por ejemplo. Sí, pues aquí me parece hay varias especies de sifio. Sí, Mira. solo en Chile hay 10. Yo creo que la gente ni sabe estas cosas. No, no creo, de los cifios no mucho. ¿Cierto que hay personas que creen que en Chile no hay ballenas, que no se Sí, pueden ver? ahora menos, pero logras escuchar que te dicen que no hay. Sí. Que se acabaron, que las cazamos todas. Así, a mí me dijo, es una niña, pues la ballena azul me dijo se extinguió. Claro. Y me entró la duda y dije, pero no, casi me pongo a llorar y dije, no, no se ha extinguido. No, está en Y peligro pues, de extinción. Sí, pues está equivocada. O sea, ¿cuántas personas en Chile no hemos visto nunca ballenas? Yo nunca he visto ballenas, por ejemplo. Claro. No, muchas, sí, claro. Y ahí me nace la pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que viste una ballena? Primera ballena. Lo más probable es que haya sido cuando chica, como yo no lo recuerdo. Pero muy posiblemente que de tanto ir a Chome en algún momento hayamos visto un soplo y me hayan dicho, mira, allá está, ahí hay un soplo. Y ahora de más grande habré visto, a ver si tengo 31, como a los 20, volví a ver ballenas en Chome. Porque hubo una etapa en la adolescencia que no fui a Chome. Una anda en otra, ¿cierto? Preadolescente, pesado. Y ahí pesado. Se ven harto en Sí, Caleta claro. Chome. Sí, sí. ¿En ciertas épocas del año? En ciertas épocas. ¿En cuándo, por ejemplo? La temporada la hemos definido como desde noviembre hasta marzo aproximadamente. Pero es súper variable con la ballena 6. Igual se ven jorobadas y ahora en invierno hemos tenido avistamientos de ballena fin en Chome. Varios avistamientos. La ballena sei, la ballena fin, o sea, esos no se conocen mucho en Chile, por cierto. O la gente tiene más noción como, ballena jorobada, ballena azul. Depende del lugar. O sea, cuando nosotros pensamos en Punta Choro y Caleta Chañaral de Aceituno, hablamos de ballena fin. Sí, totalmente. O sea, es la reina de ese lugar. El que va a ver ballena fin. Cuando pensamos en lugares como el Estrecho de Magallanes, principalmente vamos a pensar en ballenas jorobadas por el Parque Marino Francisco Coloane. Cuando pensamos en el Golfo del Corcovado, vamos a pensar más en ballenas azules. Cuando pensamos en Chome, no, todos van a pensar en ballenas 6. Como y también hay como una identidad territorial en ese sentido. Aunque las ballenas no conocen necesariamente de límite y esas cosas, pero obviamente hay lugares donde se caracterizan porque hay una especie que lo habita más seguido. Claro, y las ballenas migran, ¿cierto? O sea, están en movimiento, no es que estén en un lugar. No son residentes. Sí. Claro, las ballenas son animales que hacen grandes migraciones. Y también hay que separarlas. Una cosa son las ballenas del hemisferio norte y otra cosa son las del hemisferio sur. Las del hemisferio sur, las del hemisferio norte hacen la migración hacia el Ártico. Las del hemisferio sur hacen la migración a la Antártica y las latitudes altas acá en el sur. ¿Y esas migraciones hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur, hacia la Antártica, por ejemplo, eran para alimentarse? Claro, tienen sus zonas de reproducción en latitudes bajas y sus zonas de alimentación en latitudes altas. ¿Y eso por qué sería así? Bueno, ahí está marcado por temporada igual, por como llega un punto en el trópico que hace mucho calor, asumo temperaturas del agua y todo, y vienen a sus zonas de alimentación acá en las latitudes altas, donde también la productividad es mucho mayor. O sea, hay más alimento. Sí, claro. Cuando uno dice productividad se refieren a eso, ¿no? A alimentos, sí. Porque las ballenas no comen algas, ¿cierto? Comen comen lo que se come a las algas. Claro, comen zooplancton, principalmente, porque depende un poco. Hay algunas especies como la ballena azul que efectivamente son depredadoras exclusivas de eufausidos, de krill. Y hay algunas especies de ballenas como la ballena sei, que es aparentemente un poco más oportunista. Hay especies como la ballena jorobada que se alimentan en el sur, por ejemplo, de el langostino de los canales, sardina fueguina. Pero también hemos visto ballenas sei acá alimentándose de sardina. En épocas donde la sardina se acerca a Chome, anda las ballenas abriendo la boca y todo.
Y eso uno lo tiene que entender, por ejemplo, cuando dicen aumenta la productividad, hay más algas y eso quiere decir que hay más alimento para los ¿cómo se llama? Zooplancton. Zooplancton, y eso quiere decir que hay más alimento para ballenas, por ejemplo. Claro, bueno, ¿no? nunca es tan lineal. No Sí. es como más zooplancton, o sea, más microalga, más, o sea, más fitoplancton, perdón, más zooplancton, más peces, más ballenas. No están funciona así. No, claro, porque más zooplancton también depreda más, entonces, pero claro, se entiende que un lugar más productivo en términos de productividad primaria, que es esta productividad como más del fitoplancton, va a ser un lugar también que va a tener mayor disponibilidad de alimento para otras especies. Me acuerdo que una vez tuve clases, creo que de oceanografía, porque nunca estudié nada de eso, pero algunas clases tuve. Y hablaban de lugares donde llegaban como las corrientes marinas desde abajo, Sí, la hacia surgencia arriba. costera. ¿Y eso que traía más alimento? ¿Cómo Sí, funcionaba claro. eso? O sea, no es que más alimento, sino que, claro, hay un fenómeno oceanográfico que se llama surgencia costera, que es este ascenso de aguas profundas a la superficie por deslizamiento del agua que está en la superficie. El agua que está en la superficie se mueve como mar adentro, por así decirlo, y queda un espacio vacío y el agua de abajo sube y va rellenando estos espacios. Y eso se llama surgencia costera. Y eso ocurre eso se llama sistemas de corrientes de borde oriental y que ocurren principalmente en 4 lugares, que son la corriente de Humboldt, Benguela, Canarias y California. Y precisamente también estos son los lugares más productivos. Y este ascenso de agua va generando, ¿cierto?, que en el fondo se traduzca en una mayor productividad, que es lo que pasa acá en la región del Biobío y en Chile en general. Pero principalmente acá es una zona de surgencia. O sea, eso puede estar relacionado a que uno pueda ver ballenas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, podría. De hecho, hay quienes proponen en algún momento que el aumento de la surgencia costera en algún lugar de la evolución permitió y ayudó a la evolución de las ballenas, o sea, de los cetáceos en general. Ayudó en el sentido de que generó las condiciones propicias para que estos animales se evolucionaran y finalmente existieran. Y en relación a eso, yo sé que te han hecho la pregunta, pero te la haré de nuevo. Las ballenas son mamíferos que vinieron desde la tierra al mar. Claro. O sea, la vida nace en el mar, ¿cierto? Y después vienen los mamíferos terrestres en algún momento. Y esos mamíferos terrestres, algunos empezaron a tener hábitos anfibios. Y eso finalmente terminó en que evolucionaran las ballenas. O sea, uno se puede imaginar como un ancestro de las ballenas sería como una especie de animal de 4 patas que claro. caminaba. 4 patas. Las ballenas evolucionaron de los artiodáctilos, que son los animales que conocemos hoy día como, no sé, la llama, el pudú. Pensando, ya hablemos de animales chilenos. Como de todos los artiodáctilos, las ballenas vendrían, o sea, los cetáceos en general vendrían desde ahí su linaje. O sea, están emparentadas con eso. Claro, el pariente más cercano que comparten muchas características es el hipopótamo. Y esto de llegar al océano a vivir les permitió ser más grandes también. Una vez escuché hablar algo de eso, de que no podrían haber sido tan grandes en la tierra, por ejemplo. Claro, no eran grandes. Estos animales que tenían 4 patas, cola, pezuña, no eran animales grandes, no como la ballena azul que mide, no sé, 33 metros. Y después los primeros cetáceos primitivos, como el Pakicetus, por ejemplo, que también tenía 4 patas, que tiene el nombre Pakicetus por Pakistán, porque en esa zona del mar de Tetis, que incluye la India, Egipto, Pakistán, es donde se encontraron la mayoría de los primeros fósiles, o los más relevantes. Seguían siendo pequeños. Después el Indoius también era pequeño. Y ya hay uno que es como el que yo llamo el que ya empieza a tener esta forma, que es el Basilosaurus. ¿Y eso hace cuánto fue? Uy, a ver. Así a modo muy general, todo esto partió como en el Eoceno, hace 50 millones de años. Ya, después de los para dinosaurios. Los cetáceos, sí. Y no hay de hecho, se supone que la ausencia del ictiosaurio y del plesiosaurio favoreció que el nicho quedara un poco más vacío y que pudieran estos mamíferos de hábitos anfibios empezar a ser más fácil y a ocupar estos espacios.
Y es cierto que la ballena azul es el vertebrado más grande que ha habido Sí. nunca, o sea, más grande que cualquier dinosaurio Más marino. grande que cualquier animal en la historia del planeta. Aquí los niños pelean conmigo cuando hago charlas. ¿Sí? Niños y niñas. Se enojan. No, tía, el megalodón. Sí. No, tía, yo sé que el megalodón. Es que yo sé. Yo lo Tía. vi en TikTok. ¿Y qué tal el megalodón? ¿No era tan No, grande? no. Wow, es que eso en verdad impresionante porque Sí. uno pensaría, no, antes había más grande todavía. No. Con mayor razón la ballena azul es increíble. Sí, claro. ¿Y cuál es tu favorito de los mamíferos marinos o de las ballenas? Uy, no, es difícil. ¿No He tenido hay? que hacer el trabajo de tener que meterme en la taxonomía y elegir por grupo, para que no me duela tanto el escoger uno. Entonces digo, ya, ¿cuál es mi favorito de las nutrias? Ya, el chungungo. ¿Cuál es mi favorito de los pinípedos? Ya, el lobo marino común. ¿Cuál es mi favorito de la familia de los delfines? Como que he tenido que hacer eso porque no puedo elegir mi cetáceo favorito. ¿Y de las ballenas, por ejemplo? No, de la ballena sí la tengo clara, la ballena 6. ¿Sí? Sí, la ballena 6 me ha dado a mí, a todo el equipo de trabajo, las mayores alegrías con los proyectos que nos hemos ganado, porque la vemos, porque está en Chome, porque por ella nació todo. Todo lo que hacemos nació por los avistamientos de las ballenas 6 en Chome. Así que ahí no tengo dudas. A ti te ha tocado investigarla, ¿cierto? Claro, todo partió investigando las ballenas 6. ¿Y qué descubrieron o qué descubriste? En realidad, el trabajo ha sido, o sea, los trabajos de investigación generalmente son un poco lentos, pero en enero del 2023 publicamos nuestra primera investigación científica, en la cual nos dimos cuenta que, en el fondo, lo que informamos preliminarmente era que Caleta Chome es un lugar importante para las ballenas 6, que las vemos, que se repiten los avistamientos, que estamos viendo ballenas 6 con cría, que hay ballenas 6 que están comiendo, que hemos tomado fotos de sus aletas para hacer un catálogo de fotoidentificación. Entonces, el primer trabajo que publicamos es ese. Esos son los primeros resultados. Había un video en YouTube de ti explicando tu tesis como en 3 minutos. Ah, sí, la tesis Está del muy entretenido. magíster. Sí. Y se trataba de estudios de ballenas 6, ¿no? No, de ballenas azules en el Golfo del Corcovado. Ah, ok. Sí, Ujú. sí. Fue bacán porque lograbas explicar una tesis En 3 minutos. con dibujitos. Po. Sí. Era muy entretenido. Sí. ¿Y qué salió de eso? ¿Qué explicaba? Bueno, yo estoy cursando el magíster todavía, ha sido un proceso largo. En esa área, en el magíster en oceanografía, yo en algún momento también me desligo de la veterinaria en este tránsito y empiezo a aprender acústica, bioacústica submarina, con la doctora Susana Buchan, ¿cierto? Que seguramente todos conocen por sus estudios pioneros en la acústica de ballenas azules en Chile. Ella había descubierto Sí. como un nuevo canto, creo. Algo Claro, así. ella se dio cuenta que las ballenas azules chilenas, o sea, las ballenas azules en general tienen dialectos regionales y que la ballena azul chilena que vive en el Golfo del Corcovado tiene su propio dialecto que es el CEP2. Y yo trabajo en esa tesis con ese canto, con esa vocalización. Buena. Hoy tengo tanto. Me nacen puras preguntas, no me estoy guiando para nada con mis preguntas No, que tengo está acá. bien. Pero, es que está Pero un poco como entretenido. lo que tú me preguntabas, como es que tratamos de entender si en el fondo el canto de las ballenas azules tenía variaciones diarias en el día en función de las horas de luz donde el zooplancton migra en la columna de agua. Así como las ballenas migran, ¿cierto? De norte a sur, el zooplancton Sube y baja. Sube y baja. Entonces, un poco la idea era decir, bueno, a ver, si el zooplancton está arriba o abajo, las ballenas están comiendo arriba o abajo. Y si están comiendo, ¿están cantando cuando comen o ocupan el sonido para otras cosas? Entonces de ahí surgieron un par de preguntas que finalmente son las que derivan a esta investigación. Que muy interesante porque las ballenas como viven en el mar y son lugares enormes y seguramente están abajo. ¿Cómo se estudia esas cosas? Es difícil, o sea, la bioacústica, por ejemplo, es una súper buena herramienta para estudiar ballenas o mamíferos marinos, o sea, en general cetáceos, porque es pasiva, no emite sonido, solamente graba sonido, te permite conocer estos aspectos como los dialectos regionales, que eventualmente podríamos hablar como un poco de aspectos culturales también de los animales, de estos animales digo, y te permite conocer muchas veces, quizás no te ayuda a calcular o contar individuos,
pero te ayuda a entender cómo, de qué manera los animales se están relacionando con el ecosistema en el que viven. ¿Y se pueden reconocer las distintas como voces de cada individuo, por No, ejemplo? no puedes reconocer individuos, a menos que tuvieras una red de hidrófonos que te permitirían después, con análisis un poco más difícil, como cuadrar, en cierto sentido, con el sonido, la ubicación de los animales en el agua. Eso se hace. Pero eso ya requiere una logística más grande, pues no puede ser con un hidrófono, o sea, hay que tener varios. Y hay algunos acercamientos a eso. En Francia, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar en Marsella, en la universidad, ellos trabajan en acústica con cachalotes y logran hacer la ruta de un cachalote en el agua con una red de hidrófono. Pero con varios, no con uno. Con uno no puedes saber eso. ¡Wow! Qué loco. Es que a mí me tocó estudiar monitos, pues, y era difícil, pero no tanto. O sea, nosotros nos aprendíamos sus rutas y los seguíamos. No era tan grande tampoco. Ujú. Y digo, estudiar ballenas, ¿cómo? Sí, pues, los aspectos más veterinarios, por ejemplo, Mm. son súper difíciles O de sea, estudiar. se aprovecha cuando hay un varamiento, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Hay algunos intentos, como en algún momento trataron de ver, bueno, eso se sabe, los latidos de las ballenas por minuto, trataron de hacer experimentos como con ballenas vivas desde una embarcación, pero el resto de los aspectos más médicos veterinarios han salido de animales en cautiverio, de cetáceos, de delfines en cautiverio. Sí, porque la ballena no es como, por ejemplo, una ballena azul. Hay otros animales como primates que uno los deja dormir, los duerme, los toma, los pesa, los estudia Claro, y hace todo no. eso, pero con una ballena no puedes No, hacer po, eso. no, Oh, no, wow. claro. Ahora lo estoy dimensionando. Sí. Pero ¿Cómo la es acústica eso? es una buena herramienta. Bueno, depende de la pregunta científica que uno quiera saber. Muy interesante. Ujú. Y nosotros hicimos una recopilación como de buenas noticias alrededor del mundo y nos aparecieron muchas noticias que decían que poblaciones de ballenas se estaban recuperando. Habían más. ¿Y eso es así, efectivamente? Claro, lo que pasa es que hay que pensar que hay algunas especies de ballenas que llegaron realmente a la extinción. O sea, cuando en Chile se empiezan a capturar ballenas, muchas de ellas, como la franca y la jorobada principalmente, ya se encontraban, no habían. Los registros balleneros lo muestran. Tú ves, no sé, se capturaron tantas ballenas azules y ves franca y jorobada muy poco, porque claro, ya no habían esas. Llegaron a la sobreexplotación en los años 1700, cuando los navíos extranjeros capturaban en aguas chilenas. Igual en los años 1700 ya la industria nacional empieza a funcionar, como a finales del año 1700. Pero claro, la caza previa era de navíos extranjeros en aguas chilenas, industrias internacionales. Entonces, claro, cuando los animales están muy, muy en extinción, pequeñas recuperaciones son importantes, son valiosas. Pero depende mucho también de qué océano estemos hablando, porque las ballenas se distribuyen además, por ejemplo, las ballenas francas australes, que llegaron al peligro de la extinción. Una cosa es la ballena franca austral del Atlántico, de Argentina, de Puerto Madryn, donde hay muchísimas, y otra cosa es la ballena franca en Chile, que se supone hay 50 individuos. Son la misma especie, poblaciones distintas, por lo tanto hablamos de recuperación de poblaciones totalmente diferentes. Sí. ¿Y en Chile no se sabe de posibles recuperaciones de poblaciones de especies? Hay pocos como información científica de censos realmente actuales, por ejemplo. Los datos de censo son los que se conocen, que son los trabajos del profe Anelio Aguayo, de Clark, del profesor Clark, que son bastante más antiguos. Pero actuales no hay mucha información. Esos censos se hacen contándolas. Claro. Desde, ¿cómo Sí. se las cuenta? Sí. Bueno, hay metodologías de trabajo para Como para por hacer ejemplo mirando censo. Los soplos, claro, se hacen ajustes. Nosotras no hemos hecho censos propiamente tal, pero sí hemos sacado números de avistamiento como cercanos. A veces puedes identificar al mismo individuo y separarlo del conteo, pero otras veces no lo sabes. Wow. Por eso son estimaciones. Sí, se En el estiman. fondo. Sí. De las ballenas azules hay buenos trabajos del Centro Ballena Azul, el Centro de Conservación Cetácea igual han sacado
información de cuántos individuos quedan en el Golfo del Corcovado. Algunos hablan de 700 individuos. Igual es poco, o sea, cuando yo escucho 50, 700, me suena como poquito. Sí, poco. En comparación a antes, Sí. a la cantidad pre-caza de ballena, sí. Y no sé, esto es una estimación o una apreciación subjetiva, pero ¿tú crees que se podrían ir recuperando con el tiempo ya que ahora los humanos no las están cazando? O sea, que se siguen cazando igual. Pero no en Chile, pero se cazan las ballenas en Japón, ¿Pero menos que en antes? Noruega. ¿O no? No conozco los números de las... Es un buen detalle a conocer, pero no sé cuántos individuos capturan los japoneses, por ejemplo. Nunca he Claro, buscado esa información. sí. Pero se cazan. Claro que no se cazan ballenas minke, que se supone no presentan tantos problemas de conservación. Pero se siguen cazando. Igual hay que pensar que hoy día hay otras amenazas que son igual de importantes. O sea, la colisión con embarcaciones mayores, el tráfico marítimo, la contaminación acústica. O sea, ¿cuántas embarcaciones hay En el actualmente mundo. en el mundo? Claro, ¿cuántas ballenas chocan y no nos enteramos? Y- ¿Qué barco en agua internacional le va a chocar una ballena y va a avisar? Sí, va a decir, Por oh, ejemplo. nosotros No, matamos una ballena. Claro, no se sabe. Probablemente ahora hay más embarcaciones que antes. Muchas más. Por todo lo Mucho que más. compramos El por tráfico Amazon. marítimo, sí, claro. Mm. El tráfico marítimo ha aumentado. ¿Y eso se puede disminuir el impacto de los choques? Hay lo que uno podría hacer en lugares como es poder mitigar los efectos del tráfico marítimo a través de la reducción de la velocidad de las embarcaciones en lugares donde se sabe que hay alta presencia de ballenas. Eso es una posibilidad. Pero es un problema a nivel mundial. Hay un documental bien importante que sacó Philip Hamilton que se llama Collision y que habla un poco de esta problemática. Y en Chile, en estos últimos años, en pandemia, hubo varias colisiones de ballenas con embarcaciones, se mandaron cartas a las autoridades, cartas al director, pero no hay mucha respuesta por parte de las autoridades cuando se hacen estas quejas. Me acuerdo que entrevistamos a Rodrigo Juque Gaete hace unos años y él nos hablaba de eso, pues, de que muchos choques se producían también con barcos de salmoneros, de la industria salmonera. Tráfico marítimo, sí. Y me acuerdo haberle preguntado, mucha gente se pregunta, pero ¿cómo va a chocar una ballena con un barco si la ballena se puede correr, po? ¿Y eso no es así? No es tan fácil. No. Si un barco va a alta velocidad y las ballenas están alimentándose, podrían no darse cuenta y no hacerlo tan rápido. Sí, él nos dijo que también se podían desorientar. No sé si era por ruidos muy fuertes. Por el ruido. Sí. Ojalá, o sea, disminuyeran la velocidad, pues como habías dicho. Claro, hay lugares como en Mejillones donde por el trabajo también de una organización de Cifamac, Zetalab, la Ana, colega, trabaja ahí. Y ella, bueno, me imagino que un equipo de trabajo lograron en conjunto con la Armada, ¿cierto? Y los servicios públicos poder trabajar en crear una ruta donde en el fondo los barcos pudieran desviarse un poco para no pasar por donde sabemos están las ballenas. Y al mismo tiempo controlar un poco más la velocidad. En otros lugares como Estados Unidos se manda una alerta. Hay redes de hidrófonos que están grabando y que pueden detectar los cantos de las ballenas y avisar a las embarcaciones para que disminuyan la velocidad, por ejemplo. Ahora en Chile estamos un poco a años luz de estas cosas. O sea, sí. Hoy día no sabemos cosas súper básicas, como cuántos delfines chilenos tenemos. O sea, la única especie de delfín endémico de Chile, y no hay un programa exclusivo de financiamiento para estudiar esta especie. Entonces de repente hay cosas tan básicas, tan poco resueltas, que lo otro es soñar, realmente soñar. Claro, o sea, para pensar en conservarlos primero tenemos que saber cuántos hay, cómo se comportan, todo. Las cosas básicas y más territoriales también. ¿Y el delfín chileno es endémico de acá, había Sí. dicho? ¿Y dónde se encuentra? Bueno, se distribuye desde Valparaíso al Cabo de Horno, así de manera general. Y acá en la región del Biobío lo estudiamos en un lugar que se llama Caleta Yico, que queda en Arauco.
¿Y te ha tocado verlo también? Sí, claro, en Sí. Yico está lleno de delfines Y chilenos. O sea, viajan lleno, como... digo yo porque veo, no sé, veo 20, veo 30, pero sí, muchos. ¿Y ellos enfrentan amenazas también? Sí, también. ¿Como cuáles? Bueno, en su momento el delfín chileno y la tonina overa fueron súper capturadas para usarlas como carnada en la industria de la centolla. Ujú. Sí, mucho, por mucho tiempo. Y ahora las grandes amenazas, que también son un poco territoriales, en el sur van a ser, por supuesto, el tráfico marítimo originado desde la salmonera. Maldita salmonera. Sí, y no solamente de la salmonera, sino que el tráfico marítimo en general. Mm. Hoy Y la presencia de salmoneras también va a reducir el espacio que pueden usar los animales en un lugar, pues y eso también los va a afectar. Que no lo queramos ver y hacemos como que no, es otra cosa. Sí. Pero es un problema. Que pensaba que muchos de estos problemas son cosas que uno no ve, ¿cachai? Como que más encima la gente dice, no, si no hay ballenas, No hay delfines. no hay delfines, es como las cosas que uno no ve, como que no nos Claro. importan por eso. Pero eso es un gran problema y eso Sí. pasa por algo. Y eso pasa por muchas cosas. Y pasa principalmente porque hemos hecho uso del mar para fines más bien industriales y no recreativos, no de contemplación. Yo desde chica creciendo en Talcahuano, me considero una persona súper marina. Las posibilidades de estar en el mar acá en Talcahuano son básicamente nulas. ¿Dónde me voy a ir a bañar? Está Total. todo ocupado. Sí. Las playas de San Vicente, que eran una de las playas más bonitas de los años 50, 60, maravillosas, son ahora zonas de sacrificio. ¿Está contaminado también? Contaminado, sucio, tomado por las industrias. La gente no vive con el mar. Hay una pérdida de la identidad cultural en ese sentido. Yo sabía que yo veía el mar cuando chica, pero que el mar no era mío, no podía hacer deportes náuticos. Entonces no es extraño encontrarte con gente que le apasiona el mar, pero que su contacto con el mar, realmente vivir con el mar, A fue diario. muy poco. Sí. Claro, porque el contacto viene desde los pescadores que tienen que ir a pescar, o uno que Claro. va a recolectar, no sé, choritos, o qué Claro. sé yo, los niños que juegan en el mar. De ahí viene todo eso. Sí. Entonces es difícil que nos importe si no tenemos Claro. contacto con ellos. Claro, además nos han dicho siempre que los recursos en el mar son infinitos. Sí. Eso Que también... es como sacar y sacar y sacar. Sí, eso me parece que vemos, el océano, los océanos son tan grandes que Sí, claro. qué impacto va a tener mi bote, O la basura. la basura, que al final todo llega al Sí. mar, el cambio climático que está afectando a los océanos Obvio, también. totalmente. Y no es que por ser tan grande no va a recibir los impactos. No, claro. Sí, hay que ser más conscientes de eso, es verdad. Y bueno, estoy viendo aquí qué otras preguntas porque me las salté todas. Nos hablaste de la ballena sei, del delfín chileno, de las toninas mencionaste. ¿Las toninas qué son? Las toninas son... Bueno, en Chile la gente te dice como, bueno, no, en Chile no hay delfines, hay toninas. Pero las toninas son delfines, solamente que les dicen tonina, que es un nombre común. O sea, en estricto rigor la tonina es la tonina overa, el delfín de Commerson. Este delfín blanco con negro que vive en Magallanes. No encontramos tonina overa acá, por ejemplo, en la región del Biobío. Y en la costa de Argentina, en el Atlántico, también hay ¡Ay, qué linda! delfín de Commerson, muy bonita. Parece como una orca, pero chiquitita. Chiquitita, Sí. sí. Miren la tonina overa. Wow. Y esa se ve más en el sur. Sí, en el sur. Y es primo del delfín chileno, por decirlo de cierta manera. O sea, son el mismo género, son Cephalorhynchus. Uno es Eutropia, el otro es Commersoni. Wow. Y bien como en grupos grandes. De las toninas overa, yo nunca he visto nunca he visto grupos, pero sí he visto videos de no individuos necesariamente solos. Y pasando al lobo marino. Creo que habías escrito un libro sobre el lobo marino. Sí, el lobo marino común. Sí. Habías dicho, creo que en una entrevista, que no es como muy comprendido el lobo marino. Hay muchos como prejuicios Sí, asociados a él. muchos no lo quieren al lobo marino. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, el lobo marino, en general, pensando en el lobo marino común, tiene una larga historia de explotación, en primer lugar. Eso es importante decirlo para que no se piense que es un animal que no lo ha pasado mal la especie, digo.
Es un animal que se capturó por mucho tiempo en muchos lugares a lo largo del país. El lobo fino también, bueno, las nutrias y todo eso. Y en algún momento el lobo marino, como bajaron sus poblaciones y después se recuperaron un poco. Y esta recuperación, que en realidad lo que dicen quienes han estudiado esto, yo no estudio lobos marinos, no en esa área, es que en realidad ni siquiera se han recuperado todavía. No es que el lobo marino esté 100% recuperado, ni es que sobre, ni que sea una plaga, que es lo que se dice. Sí, Y se dice porque el lobo marino compite con los pescadores y les rompe las redes y ellos pierden mucho dinero haciendo esto y se ha vuelto un problema. Para mí, yo no lo veo como un problema, pero se entiende que para las actividades económicas, sobre todo cuando es pesca artesanal real, es triste, es complicado. O sea, hay que pensar también en la realidad que tienen los pescadores artesanales hoy día en Chile, que es difícil, que es precaria, que cada vez tienen más restricciones porque la pesca, ¿cierto? Tenemos muchas poblaciones de peces que están, o sea, muchas especies de peces que están sobreexplotadas, en plena explotación también. Entonces se ha generado un conflicto entre estas actividades económicas y el lobo marino común. Ahora, lo que no saben quizás es que el lobo marino común y todos los mamíferos marinos son súper importantes para el ecosistema, porque fertilizan la columna de agua, por ejemplo, con sus fecas. Sí. Y eso ayuda, o sea... Sí, claro, permite que en el fondo, o sea, todo en el ecosistema tiene una importancia y un valor, pero muy posiblemente también en los lugares donde encontramos lobos marinos estamos hablando de ecosistemas que son sanos, porque los lobos marinos y los mamíferos marinos en general son centinelas ambientales. La presencia de ellos te dice que un lugar está más o menos bien, o sea, saludable, hay alimentos y todo eso. O sea, si los pescadores entendieran que la presencia del lobo marino indica que hay peces también, pues que Claro, pueden pescar. también. Pero como rompen las redes se genera ese conflicto. Entonces, por mucho tiempo han tratado de proponer que se capturen lobos marinos. Yo no creo que eso suceda. Ya no están los tiempos para volver a estas cosas. ¿Y se están estudiando formas de lograr una mejor convivencia? ¿O propuestas? Hay mesas de trabajo que se dedican a ese tema. Yo no trabajo en esa interacción. La encuentro compleja, es difícil de abordar. Porque tiene componente humano. Pues. Claro, Sí. muy difícil. Sí. Pero hay mesas de trabajo, están donde me imagino que tratan de alguna manera de encontrar soluciones acústicas de repente para alejar a los lobos, pero es un tema difícil, yo lo sé. Sí. Y yo he visto videos de perros atacando a lobos marinos también. Sí, pues. claro. Está eso. El enfrentamiento También. con nuestras especies que son invasoras exóticas. Claro. En muchos lados se ve. En los lugares, no sé, en Talcahuano, donde el lobo marino está ahí en el sentir náutico y están los perros y los echan. Claro, se dan esas dinámicas. ¿Y el chungungo está amenazado? Está en peligro de extinción el chungungo. Se capturó mucho en la industria peletera, muchísimo. Y, ¿qué te iba a preguntar sobre el chungungo? O sea, ¿y cuáles son las amenazas? ¿La industria peletera que se capturaba? La degradación del hábitat, la fragmentación del hábitat, los perros eventualmente podrían ser un problema También lo pueden atacar. en lugares donde hay chungungo y perros abandonados, ¿cierto? Y cuando uno ve chungungo, eso también es como un indicador de un ecosistema sano, claro, porque los ejemplo. chungungos ocupan los bosques de alga para alimentarse. Si no hay bosques de alga, no hay chungungo. ¿Y de qué se alimentan? De crustáceos, peces. Sí. Mira, creo que yo he visto chungungo alguna vez, sí. No es lo mismo que el huillín, ¿cierto? No, el huillín es de agua dulce. El huillín se ve en los ríos. En los ríos y el chungungo en agua salada, en lugares expuestos al oleaje. Es muy lindo. Es muy lindo, sí. Un animal muy bonito. ¿Cómo se llama este animal que es como gringo, que le dicen otter? Que se parece, creo que al chungungo, y que a veces lo muestran como nadando. Sí, espalda. es una nutria igual. Como una nutria. La Anhydra lutris. Sí. Ese es su nombre científico. También es una nutria igual que el chungungo. Muy lindo. Oye, hemos visto muchas especies. Voy a pasar a otro tema porque ya nos has contado tanto de especies. Habían mencionado también como los cantos de las ballenas, como que uno podía llegar a hablar de cultura.
Que es difícil llegar a hablar de eso, ¿no? O es criticado cuando uno menciona cultura en animales. Claro, en otros animales, claro, en algún momento era como, bueno, siempre va a haber gente o persona un poco así como, ay, no sé. Incómoda. Claro, pero en realidad está más que estudiado, por ejemplo, en primates, que son animales culturales, y en cetáceos igual. Muy específicamente en cetáceos, las orcas, el cachalote, animales altamente... Las orcas son animales increíbles. Yo en abril, ya 2 años, estoy yendo a Punta Norte, en Península de Valdés, donde las orcas hacen el varamiento... ¿Eso en Argentina? En Argentina, Sí. hacen el varamiento intencional para capturar los marinos, que es el único lugar del mundo donde hacen esto y que lo transmiten de generación en generación. Y lo más fascinante no es ver el ataque, sino que es ver cuando les enseñan a las crías a aprender a varar. Eso es lo más fascinante. Y eso es cultural. Sí, po. Eso es cultural. O sea, es una práctica. No sé, es que uno tiene que usar esas palabras humanas porque Sí. no hay otra. No. Que se transmiten ellas de una a otra y que es parte de esa población o de ese grupo de orcas. Pues no, otras orcas no hacen eso. En otros lugares del mundo no. Es en este lugar donde ocurre. Y ahí hay colegas estudiando estos animales desde hace mucho tiempo. El equipo de Juan Copelo, Ingrid Visser, Jorge Casenave, que las tienen identificadas. Hay todos los años sacan el catálogo nuevo, saben quién es la hija de quién es la abuela de quién, cuántos años tiene, es fascinante. Cuántos clanes hay, quién dirige cada clan. En las orcas se habla de líneas matrilineales, ¿o no? Matrilineales. Sí, ¿A qué se refería Son eso? las hembras las que dirigen el grupo. La hembra como mayor, la abuela, que esa abuela también en algún momento tiene menopausia. Entonces ya no tiene función reproductiva y se encarga de dirigir este grupo. ¿Había escuchado en alguna parte que como que cuidaban a las nietas o algo así? Son matriarcales y matrilineales. Y viven como desde la abuela, ¿cierto? Las hijas, las nietas. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, cuando uno observa estos animales que tienen, no sé, costumbre o algo que se parece tanto a lo que hacen los humanos? Uh-huh. Se empieza a hablar de que uno los humaniza. Pero no sé qué piensas tú de eso, de la humanización en ese sentido. Bueno, yo siempre he pensado que... yo creo que se nos olvida que cuando hablamos de los cetáceos estamos hablando de otros animales, no de animales, de otros, porque somos también. Claro. Evidentemente que no somos iguales, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que a lo largo de toda la historia los mamíferos marinos nos han invitado, sobre todo los cetáceos, a replantearnos lo que a nosotros nos define como seres humanos. Como qué realmente hace que nos defina como seres humanos en nuestros aspectos más sociales, culturales, si estamos frente a animales que son complejos a nivel social y cultural, súper complejos. ¿Qué nos define realmente? Entonces yo creo que nos hace esa como estructuración. Sí, ya a ver, como esto. O no sé, de repente uno piensa que eventualmente uno se logra comunicar así como con estos animales. Hay mucha gente que lo interpreta de esa forma también. Yo no sé si tanto, pero no sé. Hay avistamientos que uno tiene que son increíbles y que tú piensas que de alguna manera hay alguna interacción con algo. Que no digo, tampoco me voy en esta divinidad de que yo conecto con las ballenas y tengo un superdón, no tiene que ver con eso. Pero que uno interpreta de alguna manera que hay una curiosidad, que hay algo, no sé. Y como tenemos todos celulares, han salido historias de personas una chica que dice que una ballena la rescató. Claro. Que la estaba rescatando de porque venía un tiburón y la ballena como que la quería sacar del agua. No recuerdo dónde ni cómo fue la historia, pero la ballena la estaba empujando desde abajo y ella lo interpretó como me quería que yo saliera, claro, porque venía un tiburón. Claro, todo puede ser, yo creo. Puede ser, así como te puedes encontrar con situaciones que pudieran ser más de riesgo también. Uh-huh. Sí, también he visto el caso de ballenas que saltan y caen arriba de una persona. Claro, no se dan cuenta. Sí, claro. Pero en esta discusión de la humanización creo que es más complejo que...
es una discusión complicada porque es como para mí es recordar que nosotros no somos tan especiales y que muchos comportamientos nuestros que decimos, son humanos, no, ya están presentes en los animales, entonces... Exacto, en muchos. No es que estés humanizando al animal, es que te estás recordando a ti que tú también eres un animal y tienes cosas similares. Exacto, así es. Sí. Bueno, pasa mucho con los primates, pues cuando se descubrió que utilizaban herramientas y se dijo, entonces, ¿qué estás diciendo que son humanos? No, que eso no define al ser humano. No, más exacto. bien. Que no es único de ser humano. No es un comportamiento humano, es que eso lo encuentro tan egocéntrico. Sí. El amor es humano. ¿Eso, de dónde lo sacaste? Bueno, me fue en una bola más profunda. Oye, y respecto, se nota mucho que a ti te gusta comunicar la ciencia, ¿no? Sí, me defino más como comunicadora científica que como científica propiamente tal. Sí, se puede ser ambas cosas también, ¿cierto? Sí, claro, no son excluyentes, que es lo que siempre te dicen igual, el sistema te incita a dedicarte a una sola cosa. A uno u otro. Pero uno puede hacer varias cosas si quiere y se lo propone. Comunicar la ciencia también no es fácil y requiere tiempo, ¿cierto? Claro, es un trabajo poco Se reconocido, aprende, ¿cierto? sí. Como pasa mucho, yo creo que, y yo creo que fue el gran problema por el cual no me decidí desde un inicio a dedicarme exclusivamente a la comunicación de la ciencia, que pasa mucho que es como mirado como si no fuera algo importante. O algo fácil. O algo fácil. Cualquiera puede hacerlo. La comunicación de la ciencia es un trabajo y muy difícil, porque tienes que transformar la forma en la que vas a explicar el lenguaje según el público, claro. El lenguaje, elegir qué quieres explicar, qué mensaje y cómo lo vas a entregar. Y tienes que aprender de todo. De todo, no puedes saber de un solo tema. Sí, pues después la gente, por ejemplo, yo te hago preguntas que quizás tú no las habías. Claro, entonces tienen que estar o los constantemente niños chicos te actualizados. preguntan cosas. Claro, y uno comunicando me imagino que aprende también. Sí, como mucho. Enseñando se aprende. A mí me parecía que al estudiar ciencias, todas las cosas que te enseñan, el lenguaje, cómo se expresa y todo, nada de eso te va a servir después para comunicarlo. Eso como que tienes que desaprenderlo después. Sí, claro. O sea, hoy día hay pocos lugares donde esté la comunicación de la ciencia agregada como una asignatura, por ejemplo. O donde ahora hay más que antes, por supuesto, donde se incite a científicas y científicos a comunicar sus resultados. Y claro, porque en el fondo le está exigiendo a gente que quiere investigar que salga a comunicar. Entonces tampoco tiene sentido exigirlo. Yo creo que lo que hay que hacer es crear equipos multidisciplinarios, interdisciplina, en el que te permita que alguien que sí tiene talento comunicando se asocie con el científico o la científica y puedan juntos crear productos de comunicación. Pero no se puede esperar que sea el científico o la científica el que salga a comunicar sus resultados para un público común. Porque le va a ser muy difícil, posiblemente no lo consiga. Claro, porque cuando uno hace una investigación de tesis o publica un artículo científico y lo comunica, se comunica de formas que no son muchas veces aptas para público que no es especializado en ese tema. Claro. Sí. Como eso me parece impresionante cuando tú explicaste tu tesis en 3 minutos, se explicó de una forma en que hasta un niño lo podía entender, pues es una tesis de magíster que normalmente uno no espera que sea explicado a otros tipos de público. Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado la comunicación. Sí, yo creo que me demoré mucho tiempo en darme cuenta que por ahí iba mi camino. Y muy específicamente en cetáceas. Como, o sea, mi plan es comunicar en esa área, muy específica. Y con todo esto del cambio climático, ¿también se hace más necesario comunicar, por ejemplo? Es que el cambio climático afecta a todo, ¿no? Y el océano lo afecta. Claro. Hay iniciativas que he tomado últimamente, que son iniciativas de talleres para aprender a comunicar sobre el cambio climático sin ser alarmista y sin ser tampoco como decir, no, esto no es importante. Y hay periodistas especializados en esa área. Yo no comunico sobre cambio climático, pero me ha interesado como acercarme a estos talleres un poco para conocer. Lo mismo pasa como han habido proyectos para que te enseñan a comunicar sobre cáncer también, para no caer como en el fondo ética, para poder comunicar sobre estos temas que son tan sensibles. Eso ha pasado, lo he escuchado en otros podcasts que hablan de todo el mundo ya sabe el tema del cambio climático y los datos y todo eso, y ha habido un error al comunicarlo porque se ha comunicado como que viene el fin del mundo. Claro. Y la gente lo entiende como ya viene el fin del mundo, no hay nada que hacer. Es irreversible, por lo tanto yo sigo con mi vida. Claro.
y no voy a tener hijos y todo se va a ir a la mierda, como dicen. Entonces, sí. Por eso hay que tener tanto cuidado también en cómo se comunica. Hoy en día hay mucha información como que puede a veces ser poco estricta, poco ética. Hay que, no sé, ya esto no tiene que ver con esto, pero en el caso del cáncer, por ejemplo, que cuando aparece esta gente dándote diagnósticos como, es que a ti te dio cáncer en esta parte del cuerpo porque tú tuviste problemas con tu mamá en tu infancia, no sé. Cosas súper irresponsables de decir y de asegurar, además. Por poner un ejemplo del daño que te puede provocar a alguien, como sí, creer que eso es así. Es que las creencias son muy fuertes, pues, ¿cierto? Sí, claro. Esas crean nuestra realidad. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es irresponsable decirle a niños pequeños como, o sea, sí o sí, hay que hablarles del cambio climático, Sí, claro, por porque les va a ejemplo. tocar vivir seguramente más que nosotros los efectos. Pero hay que pensar cómo, para que no piensen o crean que estamos jodidos y todo se va a acabar. Claro. A mí una vez me dijo alguien, me acuerdo, me dijo yo, una vez me fui en un avión con una geóloga y la geóloga me dijo que en realidad siempre ha habido cambio climático, así que ya está todo bien. Eso también es un mensaje súper equivocado. O sea, es como el otro extremo. Entonces, por eso es tan importante cómo comunicamos ciencia. ¿Quién la comunica? ¿A qué voces autorizamos a comunicar ciencia? ¿Cuál es el público? ¿Cuál es el público? Sí. Ay, sí, porque claro, los científicos se basan en los datos, pues en los datos objetivos y Claro. pueden decir cosas como esas, que han habido otras extinciones, que es totalmente real. Sí. Pero si no la pones en el contexto de la realidad actual, las personas pueden malinterpretarlo. Sí, claro. Algo que un científico no malinterpretaría, pero una No. persona que no estudia ciencias. Claro. Y tú has aprendido en todo esto de comunicación de la ciencia, no sé si eso te sale a ti natural o has tenido que también aprender cómo comunicarla de mejor manera. Por ejemplo, si alguien nos escucha y quisiera aprender cómo comunicarlo. Bueno, yo siento que en mi caso fue bien innato. A mí siempre me gustó comunicar. De hecho, antes de veterinaria, el año que terminé la U, yo iba a estudiar periodismo, por ejemplo. Sí. Sí, cuando chica tenía una radio y siempre me gustó hablar en público, escribir. Como que yo por todos lados mi camino iba por ahí. Si yo no sé por qué nunca me di cuenta de que en realidad quizá me gustaba la conservación, o sea, de hecho hago conservación, pero que también me gustaba comunicar. Y que quizás lo que me gustaba comunicar era lo relacionado a los cetáceos. Pero bueno, uno también va descubriendo cosas en el camino. Pero en mi caso, lo mío, yo siento que ha sido innato. Pero hay formas de aprender. Yo creo que uno tiene que pensar qué me gusta. Me gusta escribir, me gusta hablar, me gusta la radio, me gusta la tele, me gustan las redes sociales. A mí no me gusta, por ejemplo, hacer videos. En TikTok, Instagram, no. Que eso me cuesta. Hay que especializarse en eso. No me llama mucho la atención, pero me encanta la radio. Me encanta. Tuve un programa de radio. Por ejemplo, el formato podcast permite entrar más en profundidad en los temas y hablar distendido, largo. Sí, mucho. Un video de TikTok tienen que ser, o sea, pueden ser en Instagram de 3 minutos, pero lo mejor es que sea de 1 minuto. Entonces, ¿cómo explicáis toda esta conversación en 1 minuto? Claro, y tiene que ser una información súper llamativa y súper histriónica, como cuando uno ve a los divulgadores científicos de otras áreas, son además muy divertidos, entonces hay que tener otras características. Pero yo me imagino que científicos se sienten sobrepasados, pues como dicen, pero ¿cómo voy a comunicar lo que yo hago en videos de Instagram de 1 minuto, por ejemplo? Claro, sí, no se puede esperar que un científico o una científica comuniquen necesariamente su ciencia. Pero por eso tienen que haber centros de comunicación de la ciencia en las universidades o equipos de trabajo que se dediquen a eso. Y que de alguna manera estos conocimientos lleguen a las personas. Y más que mal, la ciencia igual está financiada por el Estado. Es un deber comunicarla. Claro. También pasa que hay periodistas que van aprendiendo mucho de ciencia y después aprenden cómo comunicarla. Sí, claro. Hay periodistas dedicados como muy específicamente a eso. Entiendo. Pero es como una mezcla de ambas cosas. Sí. Pues. Sí, hay un curso que se hace en Chile de comunicación de la ciencia, que lo hace la comunidad El Viaje. Está a cargo de Sergio Villagrán y ahí expone Carla Cristi, Macarena Rojas. Muy buenos comunicadores científicos y que si alguien quiere partir, puede partir ahí, por ejemplo. Es un muy buen indicio para
entrar en este mundo y darte cuenta si te gusta o no te gusta. Es una buena experiencia. Bueno, y dado el contexto actual que yo siempre le meto el cambio climático, siento que comunicar la ciencia se hace más importante que nunca, po, porque Muy importante. la ciencia nos está afectando a todos. A todos, claro. Sí. Es súper importante incluso a veces por sobregenerar más conocimiento, es poder saldar esta deuda que tenemos de mil información que no llega a las personas. Y peor aún cuando pasa que se trabaja con comunidades locales y tú vas y los pescadores te dicen, mira, aquí han venido universidades hace 30 años y nunca hemos sabido los resultados de las investigaciones. Y eso es súper grave, es una falta de respeto grande, de ética, de todo, de tacto, no sé. Como, ¿cómo vas a una comunidad a sacar información, a conversar con la gente y después no le haces ni una devolución de lo que obtuviste? O sea, nos volvemos injusto, vampiros sí, de la información. Sí, pues. Si tienen que recibir los beneficios de eso también. Claro, po. obvio. La ciencia también en ese sentido, no siempre, porque hay gente que quizás no, pero también hay que pensar en generar ciencia que ayude a las personas también. Yo pienso en personas que quizás hayan hecho investigación y no hayan devuelto, como tú dices, los resultados o lo que fuese. Quizás no es tanto que hayan científicos malos, sino que es cómo funciona la ciencia, po. O sea, los científicos, me imagino, yo nunca estudié ciencia en Chile, estudié afuera, pero deben tener poco tiempo, están buscando fondos, tienen que demostrar resultados. Claro. Entonces no tienen el tiempo de pensar en eso. Claro, eso pasa, porque los profesores universitarios generalmente tienen que tener estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, ganarse fondos, publicar, hacer docencia, asumir quizá otro cargo administrativo. Entonces, claro, hay un tema de tiempo, como también quizá hay como en ciertos aspectos de la vida, igual hay las relaciones en el mundo, en Chile, en todos lados son un poco verticales. No vemos al otro como un igual, en muchos escenarios. No digamos que no, porque ocurre. Entonces, en ese escenario, si no veo al otro como igual, quizás no siento tampoco ese deber de comunicarle algo, de devolverle. O un pensamiento muy tonto que puede ser, ¿para qué le digo si no lo va a entender? Que yo lo encuentro también, todo pensar así. También pueden darse harto escenarios. Pero te vas a encontrar muchas veces con gente de ciencia que no ve la importancia de las comunidades locales. Y, yo encuentro muy bacán que tú hayas pasado por todo ese camino de estudiar veterinaria, después oceanografía, y que te lleve finalmente a comunicar ciencia. Quizás fue el camino largo, pero era necesario para que estés aquí ahora comunicando todo eso, po. Sí, claro. Y además que en la ONG, ¿cierto?, que tenemos en el centro de estudio, uno de los pilares más importantes para nosotras es poder comunicar la ciencia que hacemos, trabajar con comunidades locales. Entonces, al final me ha llevado al mismo camino porque hago un poco más eso en la organización. Bacán. No sé si hay algo que no te haya preguntado que quisieras comentar, que ahí me perdí entre mis curiosidades que te iba preguntando. No, pueden ser tantas cosas, porque de los cetáceos se pueden hablar tantas cosas, pero pues nada, podría quizás decir que están todos, aprovechar de agradecer un poco igual. Nosotras en el colectivo Sopla la Vista y en la ONG Centro de Estudio de Mastozoología Marina hemos recibido mucho apoyo de las personas. Y ese apoyo ha sido precisamente porque nos hemos encargado de comunicar lo que hacemos, de devolver, de trabajar con los territorios. Y eso yo creo que ha hecho que nuestro trabajo se haya vuelto mediático y que pueda generar a veces algunos recelos también, pero que estamos haciendo algo que nadie más hacía. Claro. Entonces, obviamente ha generado un impacto en la región. Qué bueno. Sí, ya los libros, por ejemplo, que hay detrás tuyo son tan bonitos que ya eso lo vale. Sí, lo vale totalmente. No cambiaría, yo creo, nada de lo que hacemos. Yo creo que el equipo tampoco. Bueno, muchas gracias, Camila. Tenemos un regalito para ti. No sé si Seba lo tiene. Que tenemos un partner, Carún, que hacen estos anteojos que se hacen de materiales reciclados, a veces de redes de pesca. Conozco el trabajo de Carún. Es muy lindo. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Vienen con trazabilidad, tienen un código que tú creo que metes en la página web y puedes saber dónde se fabricaron, dónde se llevaron, tiene toda la información. Maravilla. Sí. Sí, bueno, hay tantas iniciativas en Chile tan bonitas, ¿cierto? Y tan importantes más que bonitas.
necesarias para la gestión de residuos sobre todo. Bueno, una Así forma que, de muchas apoyarlos es comunicando sobre lo que hacen. Entrevistamos una vez a Karun y nos encantaría entrevistar a otras iniciativas que sean de reciclaje. Sí, hay varias iniciativas interesantes. Por decir algunas, para aprovechar. Ecositex, por ejemplo, que se encarga de toda la ropa y que transforma la ropa como desechada en hilados, textiles y hace productos, que es una cosa impresionante. Y las chiquillas de FreeMed también. Sí. Y ambas empresas lideradas por mujeres chilenas, vale la pena recordarlos. No sabía eso ya. Ahí lo voy a también dejar. Sí, sí. Y FreeMed tiene como la imagen de una ballenita, pues. Sí, tienen su packaging apoyan también a organizaciones a trabajar. Son impresionantes las chicas. Buena, gracias. Ok, también lo vamos a recomendar. Gracias, Cami. Gracias a ustedes. Súper, gracias, Evi. Listo.